Yo les he contado anteriormente que estuve en el negocio de las telas, en el mundo de la moda, y hay una fascinación mundial por la moda. Acá en Colombia hay un evento que es Colombia Moda, y vienen personas de todo el mundo y compran y hacen negocios porque lo que se produce acá es algo que les llama la atención. Hacen contratos y hay ventas de prendas y se envían a diferentes partes del mundo. Colombia es un referente para la moda. Si va a París o a Londres o a Nueva York es lo mismo. Hay una fascinación por las prendas de vestir. Muchas personas pagan muchísimo dinero por las prendas hechas por grandes diseñadores que les prometen a estas personas que se van a ver a la moda, que se van a ver nuevos, que se van a ver diferentes. Y usted seguro ha visto los anuncios, por ejemplo, de una persona, una mujer muy sencilla, de aspecto de pronto infeliz, que carece de confianza, y luego en la fotografía de al lado, después de que han hecho todos los cambios, han cambiado su cabello, han cambiado su cejas, su maquillaje, y le ponen una ropa, ahora esa persona se ve nueva, rebosante, con confianza y más atractiva. Su esposo y sus hijos se sienten orgullosos de ella y ella se siente exitosa. La promesa del mundo de la moda a los hombres es la regeneración, el nuevo nacimiento a través de la ropa. Y eso es lo que vende, eso vende. Esa es la promesa y eso está vendiendo. El problema es que no solo la ropa no hace nada en el interior de un hombre o una mujer, sino que cubre el verdadero yo. La ropa puede pulir la imagen exterior, pero nunca va a hacer nada con el alma. Tenemos un dicho aquí en Colombia que dice que si el mono, así el mono se vista de seda, el mono se queda. El gentil o pecador, así se cubra de piedad, gentil se queda. Y es de eso de lo que nos va a hablar Pablo en estos versículos. Él nos está describiendo a los gentiles. Él nos describe a los gentiles, Él nos describe a los incrédulos de dos formas en estos textos. Primero, los describe en el interior y luego los describe en el exterior. Pablo nos muestra su naturaleza en el interior en el versículo 18 y luego nos describe el exterior de los gentiles en el versículo 19 y lo hace para que ya no anden como los gentiles. Esa es la intención de Pablo. Él quiere que nosotros ya no andemos como los gentiles. Esa es la instrucción. Esto digo, dice en el versículo 17. Y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces, ahora Pablo procede a darnos una descripción del interior de los gentiles y una descripción del exterior de los gentiles. Pablo describe primero la parte interior, versículo 18, con cuatro aspectos que caracterizan a los gentiles. Y el primero de ellos está ahí, versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento. Pablo está usando esa palabra entenebrecidos. Esta palabra entenebrecidos describe el estado de un incrédulo. Estar entenebrecidos es caminar en tinieblas, incluso al sol del día, al mediodía, digamos. Es andar a tientas en la oscuridad. Es como cuando estamos en el campo en la noche. En el campo sin una linterna no se ve nada, no se ve nada. Caminar o hacer cualquier cosa en la noche es imposible porque no se ve nada. Bueno, al menos que haya una luna llena ese día, algo se ve. Pero a eso hace referencia Pablo, cuando está diciendo acerca de que los gentiles están entenebrecidos. Su entendimiento es mínimo. Y es la misma idea que encontramos
inclusive en otros textos bíblicos. Por ejemplo, Isaías lo dice así, Isaías 9:2 dice, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz, pero estaban en tinieblas. A esto hace referencia más tarde Mateo, citando exactamente la profecía de Isaías. Mateo en 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en la región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Es una cita de Isaías. Imagínese lo que está diciendo en este momento Mateo. Imagínese a la raza humana, asentada en tinieblas o entenebrecidas. La raza humana por todo el tiempo de su existencia ha estado tratando de encontrar una salida a esa condición de oscuridad, pero no pueden. Por eso es que se sienta, o que se asienta, como dice Mateo. Se sienta como el que para en la mitad de una maratón porque no puede seguir, porque está exhausto del cansancio y no puede dar un paso más y se sienta. Así se sientan los incrédulos. No se sientan por el cansancio, sino por esa desesperación absoluta en la que se encuentran. Se sientan por su impotencia en medio de la oscuridad. Se sientan porque no pueden hacer nada más. Pero en contraste, los creyentes ven una gran luz, y esa luz es el Evangelio. Y es por eso que el mismo Jesús, más adelante, el siguiente versículo, predicaba lo siguiente. El versículo siguiente, Mateo 4:17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la luz. Y eso es cierto para todo el que ha creído. Ya no es de noche, ahora son hijos de la luz. Entonces, si ustedes son creyentes, ya no están en la oscuridad, porque pertenecen a la luz. Otro texto que nos ayuda con el tema del entenebrecido, esta palabra, nos ayuda a entender esto, lo encontramos en Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El problema, está diciendo Juan acá, es amar la oscuridad más que la luz. Luego Pablo, en otro texto, usa estos mismos términos. Cuando él está relatando lo que sucedió en su camino a Damasco, dice esto, dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y esto lo encontramos en Hechos 26:18. Y eso es lo que se hace aquí, desde el púlpito. La predicación todas las veces tiene el propósito de mostrar y dar luz. Hablamos del Evangelio y mostramos la luz que hay en las Escrituras. ¿Para qué? Para que los ojos se abran. Es aquí, en este momento, donde nos separamos de todos los charlatanes. No hablamos para entretenerles, ni para hacerles reír, ni para hacerles llorar. Predicamos para que los ojos del entendimiento sean abiertos y pasen de la luz, o pasen de la oscuridad a la luz y al conocimiento. Debemos recordar también lo que dijo Jesús. Si recuerdan, él también se refirió a la luz y a las tinieblas. El Señor mismo, asimismo, se hizo llamar como la luz. Jesús les habló otra vez diciendo, dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí lo notaron otra vez? ¿Sí notan esos contrastes? Completamente en tinieblas y luego completamente en luz. No hay nada en la mitad, o se está de un lado o se está del otro. Y estas citas nos ayudan para que podamos entender esto que encontramos aquí en estos textos. Y de hecho toda la Escritura nos habla exactamente de lo mismo. Nos muestra quiénes son los gentiles, quiénes son los incrédulos. ¿Cuál es la vida de un gentil? Un incrédulo es un hombre que está en la oscuridad. Esa es la descripción.
está ciego en su entendimiento. Su entendimiento está entenebrecido. Y esto aplica a todos, no hay ninguno que no son cristianos. Incluso aplica a aquellos grandes pensadores, aquellos científicos o filósofos. ¿Recuerdan lo que el mismo apóstol dijo acerca de los filósofos en Atenas? No pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo, dice Hechos 17:21. Su vida era una vida realmente de búsqueda y nunca encontraban nada. Platón, Sócrates, Aristóteles y el resto de los filósofos nunca encontraron a Dios. Y toda su vida la vivieron en una vida de oscuridad. El lema de Sócrates era: conócete a ti mismo. Este lema tenía por objeto que el hombre tratara por él mismo de buscar respuestas acerca de su naturaleza. En ese conocimiento, decían, estaba todo el conocimiento de la vida. En ese lema estaba todo el conocimiento de la vida y del arte de vivir. Conócete a ti mismo. Y es tonto este lema, porque ellos gastaron todo este tiempo buscando y nunca lo encontraron. Fracasaron completamente. Nunca se conocieron. Y esto es cierto hoy igual, así como fue cierto hace 2000 años o más cuando estaban los pensadores y filósofos, es cierto hoy mismo. Stephen Hawking, un gran pensador científico, dijo que la ignorancia no es el problema, dice él. Él piensa que el problema es que el conocimiento es una ilusión, algo a lo que no se puede llegar. ¿El conocimiento es una ilusión? El conocimiento no es una ilusión. El conocimiento es la realidad, es la verdad, y la verdad está disponible para los creyentes en las Escrituras. Muchos cristianos están realmente preocupados por el hecho de que tantos famosos, tantos científicos, tantos pensadores no creen en el cristianismo, y de pronto piensan, si ese que es un pensador tan grande no cree, pues tal vez el cristianismo no es realidad. No soy cristiano, dicen ellos, o yo no soy cristiano, dicen los pensadores. Yo no soy cristiano porque yo soy un pensador, puedo pensar y no soy dado al lavado de cerebro que ocurre en las iglesias. Tengo control, soy racional y puedo pensar. Y debido a mi entendimiento, no soy cristiano. Eso es lo que ellos dicen, esa es su posición. Y esa es exactamente la obra maestra de Satanás y el colmo del engaño. Satanás ha tenido éxito en engañar a estas personas, principalmente en su entendimiento. Noten lo que dice el texto: entenebrecidos en el entendimiento. Luego más en otro lugar, atrás en 1 Corintios, si podemos ir allí, 1 Corintios 2, el apóstol allí dice exactamente lo mismo. En 1 Corintios 2, versículo 4. Y ni mi mensaje, dice él, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si notan el mensaje, no era con palabras persuasivas, y así fuera, con palabras persuasivas, pero no le podían entender, porque se disciernen espiritualmente. De esa forma, así el mensaje se ha preparado con toda la destreza del mundo. Si hay niebla en el entendimiento, no lo puede ver. Es como el que anda en la carretera en una de estas noches de neblina densa.
Una vez estábamos con mi esposa, fuimos a La Vega y nos regresamos de noche. Nos cogió una neblina impresionante, que no podíamos ver a 1 metro de distancia, no se veía nada. Nada, nada. Manejar así es casi imposible. Así son las cosas del Espíritu para aquel que no está en él. Hay una neblina en la mitad y no puede ver nada porque no le deja ver. Entonces, no debe sorprenderse porque estos grandes pensadores no sean cristianos. Ellos no ven el cristianismo porque tienen esa neblina. Ellos, en su falta de conocimiento, ridiculizan todo lo que es el cristianismo, ridiculizan la encarnación, ridiculizan los milagros, las 2 naturalezas de Jesucristo. Por esto, para ellos todo este cristianismo es irracional y no pueden aceptarlo. ¿Y saben por qué esto pasa con ellos? Porque toda su mente está oscurecida, toda su naturaleza está pervertida. Es como si un manto de ignorancia descendiera sobre ellos. Entonces, nosotros, como cristianos, no deberíamos sorprendernos porque alguien no lo entienda. Es que no lo puede entender porque es oscuro para él, es nebuloso para él. Esa es simplemente la característica de un incrédulo, un gentil. Para él está entenebrecido el entendimiento. Ahora, noten la segunda característica de la naturaleza de los gentiles. Noten lo que dice ahí. Están excluidos de la vida de Dios. No es que les han separado de la vida de Dios o que les han excluido. Ellos mismos se han excluido o separado de la vida de Dios. Es lo que pasó al momento de la caída del hombre. Si recuerdan, el hombre se apartó cuando cayó en su pecado, ¿lo recuerdan? Se escondió. Y esa es la consecuencia de la naturaleza caída. El hombre en su pecado se ha distanciado de la vida de Dios. En un comienzo, antes de la caída, el hombre estaba en comunión con Dios, caminaba, hablaba con Dios, estaba en comunión con Él porque Dios mismo lo hizo de esa forma. Ese era el destino del hombre, conocer a Dios y disfrutar de la comunión con Él. Por eso Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para que pudiera tener esa comunión con el hombre. Por esa razón lo hizo. Pero cuando el hombre cayó, el hombre mismo lo que hizo con esto es que se excluyó de la vida de Dios. Y es por eso que la caída del hombre es la tragedia más grande que hay en la historia. Y esto lo debemos entender, lo debe entender usted, lo debo entender yo. Debemos entender que los incrédulos no han sido separados. Ellos mismos se han separado por ellos mismos, en su pecado, por su pecado. El pecado de él los separa. Se excluyen de la vida de Dios. ¿Y qué es esto de la vida de Dios? Del versículo 18. Bueno, por la caída, lo que usted y yo llamamos vida, ya no es vida. Es mera existencia, simplemente existencia. El hombre en pecado no vive, existe, está viviendo como un animal y está persiguiendo la vanidad de este mundo. Él mismo se ha aislado y se ha excluido de la vida de Dios, se ha excluido de la fuente de su ser. Él simplemente está existiendo. Ya no está en el paraíso, está afuera, en el desierto, preocupado, insatisfecho. Claro, todavía tiene algo de recuerdo dentro de él, de lo que él estaba destinado a hacer en el futuro. Y es un recuerdo del que no puede deshacerse. En cierto sentido, en la vida inclusive de los incrédulos, hay una pequeña luz allí de entendimiento de Dios y de que Dios existe. Pero ¿qué hace el incrédulo? Se excluye, se aparta, se separa de Dios y ¿qué hace? Hace de ese entendimiento un Dios para él. En la antigüedad los hombres ¿qué hacían? Hacían ídolos de madera, piedra o inclusive de metales preciosos o como fuera.
Pero hoy los ídolos son diferentes. Hoy los ídolos son ellos mismos, por ejemplo. Adoran su familia, o adoran su educación, o adoran su riqueza, o adoran su posición. Y todo esto se da porque deben tener un Dios. Dentro de él está ese deseo de adorar, y han puesto otra cosa para adorar en lugar de adorar al verdadero Dios. Y ellos mismos al final saben que esto no trae ningún tipo de satisfacción. Al final esa sensación de que han estado engañándose a sí mismos es evidente. ¿Han escuchado a aquellas personas que al final, aquellos pensadores o filósofos que al final en su lecho de muerte inclusive dicen cosas como que Dios existe, que sí hay un Dios? Pero no son pocos los que llegan a esas conclusiones. Muchos de ellos, pensadores, llegan a esa conclusión. Porque no hay ninguna satisfacción en los ídolos de este mundo. Todo el que esté pensando, todo el que analice en realidad a Dios, que analice al hombre, se da cuenta de esto, de que no hay satisfacción en el mundo. La satisfacción solo está en Dios. El hombre siempre está buscando al Dios desconocido y no puede encontrarlo. Lo ha intentado con la filosofía, lo intenta con la ciencia, lo intenta con el materialismo, inclusive con las artes, pero nada. ¿Y saben por qué no puede? Porque el mundo en su sabiduría no conoce a Dios, no se le puede conocer por su sabiduría. El hombre está en este desierto y su vida es infeliz. El hombre es miserable y ha perdido su contacto con Dios. Todo el que no cree se encuentra en esta situación y él mismo no se da ni siquiera cuenta de que está ahí, no se da cuenta de lo que realmente tiene valor. Así que pasa su tiempo persiguiendo las vanidades de este mundo y no encuentra ni paz, no encuentra descanso y nunca encuentra satisfacción. El hombre en pecado, en la vanidad de su mente, no sabe de esto ni se da cuenta. Su entendimiento es entenebrecido y por lo tanto se ha excluido de la vida de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿conoce a Dios? ¿Está excluido o está compartiendo la vida de Dios? ¿Ha encontrado paz y descanso para su alma? Si es así, gloria a Dios. Pero si no, arrepiéntase hoy y crea en el Evangelio. Crea en Jesucristo que vino para salvarle y tenga, desde ese momento va a tener comunión con Dios, con el Dios verdadero. Jesucristo vino a este mundo para traerle cerca al Dios Padre. Ahora noten la siguiente característica, la tercera característica de la naturaleza de los gentiles. Dice ahí el versículo 18, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Son ignorantes, son ignorantes. Si tan solo pudieran ver estas cosas de las que hablo, se alejarían de todo. Si no fueran ignorantes, pasarían su tiempo buscando las verdades, meditando en Jesucristo, meditando en todo lo que es Jesucristo, pero son ignorantes, no lo hacen. Y por eso pasan su tiempo siguiendo las locuras y la vanidad de este mundo. No es de esta misma ignorancia de la que el mismo Pablo nos habla o les habló a los paganos en Listra. Estaba Pablo y Bernabé allí hablando con ellos y en ese momento el grupo que estaba allí en Listra estaba a punto de adorarles y ofrecerles sacrificios. ¿Y qué hace Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé se rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. Ellos no conocían a Dios. Ellos no sabían que este Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no lo hacían porque no conocían a Dios. Ellos pensaban que Pablo y Bernabé
eran dioses en su ignorancia. Además, los hombres no solo lo ignoran a él como persona, ellos ignoran su carácter, ellos ignoran sus atributos, ellos ignoran su ser. También ignoran los propósitos de Dios. Ellos ignoran el hecho de que Él sigue siendo el gobernador del mundo y que Él tiene un plan y que Él tiene un propósito para este mundo en este momento. Ellos no conocen el Antiguo Testamento, no conocen el Nuevo Testamento. Ellos no saben que Dios ha determinado un día para el fin de este mundo. Así como hizo un día la creación, Él ha determinado un día para el fin. Hay un día que viene, cuando Él va a poner fin a todo lo que conocemos. Y ese día terminará su plan. ¿No saben, en su ignorancia, que ha decidido destruir a todos sus enemigos y a todos los que se oponen a Él? ¿No se dan cuenta de que este es el mundo de Dios? Esto no es del hombre, esto es de Dios, es de Él. Y Él ha decidido traerlo de vuelta a lo que era inicialmente. Él lo hizo perfecto en el comienzo, pero el diablo entró y estropeó y arruinó. Pero Dios lo va a dejar así. No, claro que no. Viene un día en que el diablo y todos los que le pertenecen a él serán arrojados al lago de fuego y destruidos eternamente y desechados de la presencia de Dios. Pero no lo saben porque son ignorantes. Piensan que debido a que son unos maestros para el celular o para el internet o para encontrar buenas películas en Netflix, pueden controlar toda su vida. El mundo y todos los demás no está ahí. No pueden porque son ignorantes, no pueden ver las cosas porque no las ignoran. El mundo entero está en las manos de Dios. El Señor reina hoy. Y por eso tanta gente o todo el mundo debería temerle. Dios es todopoderoso. Él creó el mundo de la nada y Él lo va a terminar cuando así le plazca, cuando lo decida. Los hombres ignorantes no saben que ellos están en las manos de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Si solo supieran, no vivirían como lo hacen. Son ignorantes de lo que Dios ha hecho en Cristo. Son ignorantes de su gran propósito de redención y de regeneración. Son ignorantes de la segunda venida de Cristo. Son ignorantes de la destrucción de todos sus enemigos con el aliento de su boca. Y por supuesto, ignoran el hecho de que ellos mismos hacen parte de la destrucción. No saben que está decretado que los hombres morirán una vez y después de esto el juicio. Ellos son ignorantes del hecho de que si mueren en pecado y fuera de la vida de Dios pasarán una eternidad en tormento perpetuo. Qué delicado es ver o qué delicado es ir a un funeral de un incrédulo. ¿Qué decimos en el funeral de un incrédulo? ¿Que está en el cielo? ¿Que está bien? ¿Que está en un mejor lugar? No está. No está, está en el peor lugar, es mucho peor que lo que pueda estar en este mundo. Qué delicado es darle ánimos a alguien en medio del entendimiento de que está perdido. Son ignorantes de esas verdades. Están separados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos. Y ahora una cuarta consecuencia de la naturaleza de los gentiles. Son duros de corazón. Noten ahí lo que dice el versículo 18. Como ya vimos, en la ignorancia o la ignorancia que hay en ellos es parte de la explicación de por qué están excluidos. Pero además hay un proceso de endurecimiento que tiene lugar en el corazón. Lo que Pablo quiere decir con esa palabra no es meramente que el corazón es un corazón duro,
sino que se ha vuelto insensible, se ha vuelto calloso. Esa es la palabra que utiliza. Hay sobre el corazón una especie de callosidad. Ustedes entienden que es un callo, ¿cierto? Cuando la piel se vuelve dura, por ejemplo en la palma de las manos se vuelve dura de una persona que trabaja con las manos, o en los pies, esos son los callos. En ese lugar, en el lugar de los callos no hay sensibilidad, como en otras partes de la piel. Y si no tiene sensibilidad, por eso se dice que es de corazón calloso, de corazón duro. Y el apóstol está usando esa palabra que lo ilustra muy bien, el callo del corazón. Él dice que esto es lo que ha sucedido en los gentiles, en los incrédulos. La cubierta, el revestimiento se ha vuelto grueso, duro, endurecido, fibroso. Y es una expresión que se utiliza como un término médico. Su corazón tiene una callosidad. Todo esto es una buena ilustración, por supuesto. Pero recuerden que el corazón no es el que siente. El corazón, o cuando se habla del corazón, se dice del corazón porque es el lugar donde están los sentimientos, los afectos, las emociones. Las escrituras normalmente así lo toman, como el centro y lugar de las emociones. A eso se le llama el corazón. Y aquí sin duda lo que está haciendo el apóstol es que está pensando principalmente en los sentimientos, en los afectos, en las emociones de las personas que se han endurecido. Y si lo notaron en las dos primeras o en las dos anteriores o en las descripciones anteriores, él está lidiando con el intelecto. Está hablando de que están entenebrecidos en su entendimiento y por eso se han excluido, que son ignorantes. Está hablando del intelecto, pero ahora está hablando del proceso de endurecimiento. Todo esto es el interior del hombre, de ese proceso de endurecimiento que se da en el corazón o en el centro de las personas. Y debido a ese engrosamiento y endurecimiento y callosidad, hay una ausencia de sentimiento. Y el resultado de la ausencia de sentimiento es que los hombres ahora ya no son susceptibles a la verdad, ya no la pueden entender. No solamente no creen, sino que ya no aceptan las verdades. ¿Por qué? Porque sus corazones son duros. Nuestro Señor seguramente tenía esto en mente cuando pensaba o cuando nos dio la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? El sembrador toma la semilla, salió a sembrar y tiró la semilla. ¿Recuerdan? La tira y cae en diferentes lugares. Unas de estas semillas cayeron en el camino y vinieron las aves y se las comieron. ¿Y por qué se las comieron? Porque cayó en el camino y simplemente brincaron, salpicaron y ya. En el camino no, los caminos de tierra en ese momento son duros. De puro caminar de aquí para allá, las personas son duros, se vuelven muy duros. Y eso es lo que sucedió. Cayó allá. Estaban endurecidos esos caminos. Entonces, cuando el sembrador sembró o botó la semilla, cayó en el piso y quedó expuesta y por eso en ese momento o inmediatamente fue devorada por los pájaros. Esta es la misma imagen que tenemos aquí. Esto es lo que vemos a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es la condición del corazón. Es por eso que las personas pueden sentarse en una iglesia y no pasa nada. Hay muchos que invitamos, a la iglesia no les ha pasado, invitamos y los sentamos y a la salida dicen cualquier otra cosa y no entendieron nada. Pasó el mensaje, tocó, entró y se le salpicó y no tocó nada en el interior. Por eso, porque su corazón está endurecido. Escuchan el Evangelio, pero ni siquiera les afecta. Uno pensaría, ojalá lo escuche, y al final, al único que afecta es a uno. Uno otra vez vuelve y dice, gracias Dios santo por el bendito Evangelio que tú nos has salvado y nos has dado una nueva vida. Pero al que uno trae a veces ni siquiera lo toca. ¿Y por qué es? Por la dureza de su corazón. Y debo decir que la dificultad con el incrédulo no resta meramente en el intelecto. Toda la persona, todo el ser de la persona está involucrado. Uno de los grandes problemas y errores
de esta humanidad es que persistimos en insistir en que hay una dicotomía, que de este lado está el intelecto y que de este lado están los sentimientos. Esa es la tendencia hoy. Excluyen del ser los sentimientos y las sensibilidades. La creencia, dicen, es puramente una cuestión del intelecto y llegan a ella con un enfoque científico. Pero un hombre no es meramente intelecto. Ya sea que lo crea o no, el hombre es todo, está completo, involucra tanto el intelecto como los sentimientos. El hombre de alguna forma está amalgamado en estas dos cosas, tanto el intelecto como los sentimientos. Las pasiones, todos los deseos, todas las sensibilidades están en el mismo hombre. Aunque él pueda negarlos, está ahí y siempre está actuando el hombre de acuerdo a esto. Es casi chistoso y a veces es hasta trágico ver la forma en que las personas se hacen pasar como que son de puro intelecto, que solamente están analizando las cosas de forma racional. Y con eso están diciendo que no tienen prejuicios y que los sentimientos los han dejado de un lado. Pero no existe esto del libre pensamiento, no existe el libre pensamiento, solo basta con ver las mentiras que creen. Las verdades que encontramos allá son racionales y simplemente no las aceptan porque quieren creer en sus sentimientos otras cosas. Yo, por ejemplo, conozco algunos que se hacen llamar científicos, se hacen llamar de esta forma y rechazan el evangelio argumentando que lo hacen desde la razón, pero no lo están haciendo desde la razón, lo están haciendo desde los sentimientos, porque traen unos prejuicios por dentro. Recuerdo uno particularmente que rechaza el evangelio porque dicen que el cristianismo rechaza a los homosexuales y él tiene una persona conocida que es un homosexual y dice, yo no puedo aceptar el cristianismo porque el cristianismo rechaza el homosexualismo. Y esto es simplemente sentimientos, porque la escritura es clara. La escritura es clara. No se está rechazando a la persona, se está rechazando el pecado, ya sea ese o sea cualquiera. El evangelio rechaza el pecado y por esto estas personas con sus prejuicios están rechazando las verdades. Pueden considerarse muy científicos, pero no están involucrando sus sentimientos. Se presentarían a sí mismos como calculadores y desapasionados, pero están mostrando con esto que su corazón y su intelecto están involucrados y es los sentimientos los que lo controlan. Y ese es un problema de fondo. Y esto es lo que el apóstol nos está mostrando acá. Él está dando en el blanco de forma magnífica. Él está diciendo, es que estos gentiles tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, son ignorantes y son duros de corazón. Eso es lo que dice Pablo y es devastador, ¿no les parece? Y la pregunta que nos hacemos, ¿a qué conduce? ¿A qué lleva todo esto? Siendo lo que son, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo viven estos gentiles? ¿Cómo viven estos hombres? Y entonces ahora vamos a la práctica de los gentiles. Ya vimos las características de los gentiles, ahora veamos la práctica. Noten el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí de nuevo el apóstol nos da esta terrible verdad, habiendo llegado a ser insensibles. Son insensibles, es una característica de su comportamiento. Esto significa que han entrado en un estado que va más allá de la vergüenza y más allá del arrepentimiento. Jeremías nos habla exactamente de esto, porque las personas siempre han sido las mismas, tanto en tiempos de Jeremías como hoy, son las mismas personas. La sociedad, la humanidad no ha cambiado. Por más que la gente diga que la modernidad
que nosotros ahora en la modernidad somos diferentes. Jeremías nos lo está escribiendo y nos muestra que sus contemporáneos son iguales a nosotros. En el momento en que él se encontraba, él mismo nos escribió y nos dice estas palabras acerca de ellos que vivían en ese tiempo. Dice, ciertamente, dice Jeremías 6:5, ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Eso decía Jeremías. Y le digo hoy a usted, puede todavía ruborizarse. ¿Hay todavía vergüenza en usted? Si hay vergüenza y hay rubor, hay esperanza. Si su corazón todavía está funcionando, se puede y seguramente se va a ruborizar. Y está bien ponerse rojo. Está bien ruborizarse. Es algo maravilloso ruborizarse. No creo en aquellos que dicen que son duros de corazón, que no les da vergüenza nada. Mis hermanos, todavía podemos sonrojarnos. El rubor de la vergüenza, el rubor de la modestia, el rubor del pecado. ¿Cuándo lo vio por última vez en usted? ¿Cuándo vio a alguien de más de 20 años ruborizarse, por ejemplo? Qué terrible es que la gente ya no se ruboriza. La gente ya no tiene sentido de la vergüenza. Son incapaces de sonrojarse, pase lo que pase. En los últimos años esto se está incrementando más y más. Y lo hemos visto. Algunos que tenemos algunos años de más, nos damos cuenta de cómo ha venido cambiando la sociedad constantemente. Solo basta con ver cómo se comportan hoy las mujeres, las muchachas, digámoslo así. En tiempo, las mujeres en mi época, cuando tenía hace 30 años, digamos, estaba bastante más joven. En ese tiempo las mujeres no decían groserías. No, yo no sé por qué, no las decían. Pero hoy, de 5 palabras, 3 son groserías. Eso no se veía, no era así. Ahora lo escucha uno, hey, y se dirigen hacia ellas. Dicen, hey, usted no sé qué, y usted dice más. Terrible, eso era para causar vergüenza. Los hombres decían las groserías, pero hoy día no les causa nada. No tienen ningún descaro en hacer inclusive actos inmorales en público, en frente de todos, y no les da nada, no pasa nada. El apóstol Pablo, al escribirle en la primera epístola a Timoteo, lo dice así: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que pasa con estas personas. Ese es otro término médico, que quiere decir que tienen cauterizada su conciencia. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esa palabra que utilizó, cauterizado, quiere decir que es como un hierro caliente que se mete, un hierro que se mete al fuego hasta que quede caliente, y luego eso se pone sobre la herida, al rojo vivo, y lo cauteriza, es decir que lo endurece. Eso es cauterizar, y eso es lo que está sucediendo, dice Pablo, a las conciencias de los hombres. Se ha quemado su conciencia con un hierro caliente. Los nervios espirituales están destruidos y han llegado a ser insensibles. Noten ahí ese versículo 19, han llegado a ser insensibles. La sensibilidad se ha ido y ya no pueden sentir y ya no pueden reaccionar. Así es como ha tratado con sus conciencias. Así es como siempre se vive este tipo de vida, cauterizando la conciencia. Mis hermanos, si quieren disfrutar del pecado, es esencial lidiar con el corazón y con la conciencia. Tiene que ahogarlo, tiene que cauterizarlo, o de alguna forma tratar de silenciarlo. Y de acuerdo con el apóstol, esto se logra cuando se cauteriza la conciencia. Si se hacen insensibles, entonces ya puede disfrutar de su pecado, porque ha cauterizado la conciencia. Y así quisiera sentir, ya no puede. Se ha vuelto totalmente insensible porque ha perdido todo sentido de moralidad. Y se ha vuelto más o menos como una bestia. Así es.
Y lo que es increíble es que hombres y mujeres han cauterizado la conciencia deliberadamente. ¿Y cómo lo hacen? Para ellos la conciencia son solo hábitos o meras tradiciones que hemos heredado. No hay nada para ellos como ese monitor interior colocado allí en el interior del ser que le muestra que está mal y que está bien. Dicen, no, eso es primitivo. Ellos dicen en su gran intelecto que ya no creen estas cosas. Rechazan toda la visión bíblica de la vida y dicen, el hombre fue hecho de esa forma. Ellos se deben desprender, piensan ellos, de cualquier religión. Y eso es cauterizar el corazón y la conciencia. Entonces, en ese estado, dice el apóstol, esto es lo que hacen, cometen con avidez toda clase de impurezas. Lo que significa es que se abandonan a la impureza. O para usar una fraseología moderna, se dejan llevar, abandonan toda moderación, abandonan todos los intentos de autocontrol y disciplina, no les importa en absoluto la conciencia o la opinión pública, la tradición no les importa la decencia, la moralidad o cualquier otra cosa, no les interesan las amenazas que encuentran en las escrituras o de las cuales les advertimos, o los pensamientos de muerte y de juicio. Para todo esto son impasibles, nada importa. Y si tienen que enfrentarse a ella, bueno, se fortifican de pronto en el alcohol o las drogas o lo que sea. Y deliberadamente ponen una fachada. Se vuelven unos sin ley y nada puede contenerles o detenerles. Se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El lenguaje del apóstol en este punto nos recuerda lo que él mismo nos dice en Romanos 1. ¿Recuerdan Romanos 1? Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿Dios qué hace? Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Este es el último momento, esta es la última etapa. Primero ellos se entregan ellos mismos a su pecado. Y luego ¿qué hace Dios? Dios los entrega, Dios los deja que hagan con sus vidas como quieran, Dios los abandona. Y esa es la etapa final. Y esa es la historia que encontramos repetidamente en las Escrituras. Es la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y parece que para allá vamos. Estamos en estos tiempos. Vamos en caída libre. La sociedad va de caída. El mundo ha llegado a esa etapa varias veces. ¿Recuerdan el diluvio? Violencia, dice el escritor. Había violencia, utiliza esa palabra, toda clase de perversiones. Y por esa violencia Dios destruyó al mundo. Ocurrió con Sodoma y Gomorra, fueron destruidas. Luego ocurrió otra vez antes del cautiverio de Babilonia. Luego, alrededor del año 70 volvió y pasó. Y lo ha alcanzado desde entonces en ciertos periodos oscuros. ¿Lo va a alcanzar de nuevo? Estamos viendo esto, estamos viéndolo. Y nada parece detenerlo, a menos que suceda algo para detenerlo, a menos que se inicie un avivamiento poderoso, Dios los entregará y los abandonará a una mente reprobada. ¿Y a qué es una mente reprobada? ¿A qué se entrega el hombre? A la lascivia y a toda clase de impurezas. Esto significa insensibilidad, lujuria abierta, desenfrenada y desvergonzada. Solo basta con ver a la sociedad, solo basta ver el internet, solo basta ir a la calle, la apertura de todo, solo basta ver la liberación sexual. Hay ciertas cosas que pertenecen a la vida privada y nunca fueron pensadas para la exhibición pública, pero las personas están haciendo esas cosas que son privadas en el público, enfrente de todo el mundo, y no les importa.
Cada vez es más común la lascivia, la conducta desenfrenada e indignante. Pablo dice que cometen con avidez toda clase de impurezas. Avidez significa inmoralidad, suciedad, lascivia, toda la suciedad de la vida en un sentido moral. Y todo va acompañado de la codicia. La codicia realmente significa que el yo le es todo y que nada importa, nada más que él mismo. Debo tener lo que quiero y cuando más tenga, entre más tenga, mucho mejor. Así que entre más dinero mejor, porque más puedo dedicarme a la lascivia. Todo es egocéntrico. Los hombres gastan fortunas en gratificación para sus deseos y al mismo tiempo están mostrando egoísmo y avaricia. Y es de este tipo de vida que Pablo nos está hablando. Les hablaba a los efesios y por implicación nos está hablando a nosotros hoy. Dios no quiera que ninguno o que alguno de ustedes mire las cosas de este mundo, las vanidades de este mundo con anhelo. El mundo en el que usted y yo estamos viviendo en este momento es el mundo que está describiendo el apóstol en estos versículos del 17 al 19. ¿Lo ve o no lo ve? Se ve en todas partes. Está alrededor de nosotros, está encima de nosotros, está sobre nosotros. Yo les digo que no solamente no debemos andar como dice el mandamiento que tenemos allí, que no andéis como los gentiles. Yo les digo que no solamente no debemos andar en la vanidad de este mundo, sino que debemos darnos cuenta de que si el Espíritu Santo no viene sobre este mundo como un espíritu poderoso y lo reforma, no hay nada que lo pueda cambiar. Estamos completamente indefensos y estamos en esta sociedad en caída libre. Ninguna campaña que organice, así sea un grupo cristiano, sea un grupo gubernamental, nada que haga para levantar la moralidad de este mundo, lo va a lograr. El único que lo puede lograr es el Espíritu Santo. El único que puede lograr un reavivamiento es el Espíritu Santo. Toda la historia de la iglesia es un testimonio de esto. A menos que haya un derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, no pueden haber cambios. Y eso se puede, lo ha hecho Dios. Han habido reavivamientos en otros momentos de la historia. En tiempos de Jonathan Edwards, este hombre predicaba y todo el mundo lloraba de escuchar la palabra de Dios predicada. ¿Y qué pasó? La gente se reavivó. Todo el mundo dijo, gloria a Dios, vamos a creer en ese Dios verdadero. Si realmente hemos captado lo que el apóstol nos está diciendo, oremos para que haya un reavivamiento en este país. Vamos a orar. Padre, venimos a ti porque podemos no ir a ninguno otro sino a ti a pedirte, Señor, que reavives, que haya un avivamiento en medio de nosotros, que tu Espíritu tome el control de esta sociedad y que toda esa vanidad, toda esa perversidad quede de lado, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, ayúdanos a cada uno de nosotros a que por medio de nuestra predicación, por medio de nuestras palabras, tú obres en la vida de aquellos que están alrededor de nosotros, que hagas una transformación en su vida, una transformación completa, una regeneración, Señor. Ayúdanos a tener esto presente al momento que hablemos con otros y que esta obra, Señor, sea la obra de tu Espíritu y a que así lo reconozcamos, Señor. Oramos por ese avivamiento en este momento y es en el nombre de Cristo que te pedimos esto. Amén.